Bienvenidos de nuevo a Escuela Sabática en Audio. Esta es la lección 3 en nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo, y nos sumergimos en uno de los pasajes más famosos de toda la Escritura, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7. El título de esta lección es Agenda, el manifiesto del Rey. Y esa palabra manifiesto es importante. En la lección 1, Mateo estableció que Jesús es el Rey a través de su genealogía y nacimiento. En la lección 2, vimos al Rey prepararse para su misión a través del bautismo y la tentación. Ahora el Rey habla. Y la primera enseñanza extensa que Mateo registra es este sermón. No es casualidad que aparezca aquí. Este es el Rey estableciendo la constitución de su reino. Antes de entrar en el contenido, notemos algo sobre el escenario. Mateo 5, versículo 1 dice que Jesús subió al monte y se sentó, y sus discípulos vinieron a él. Ese detalle está cargado de significado veterotestamentario. ¿Quién más subió a un monte para entregar la ley de Dios al pueblo? Moisés. Éxodo 19 y 20. Moisés subió al monte Sinaí, y Dios entregó la Torá, la ley, a través de él para Israel. Ahora Jesús sube a un monte, se sienta en la postura de un rabino con autoridad, y entrega una nueva enseñanza. Mateo está trazando un paralelo deliberado. Jesús es el nuevo Moisés, pero es más que Moisés. Moisés fue el mensajero. Jesús es el legislador mismo. Y noten, Moisés recibió la ley. Jesús da la ley. Esa distinción es enormemente importante. En Deuteronomio 18, versículo 15, Moisés le dijo a Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Mateo está diciendo, este es ese profeta. Y es mayor que Moisés, porque no transmite las palabras de Dios, habla con su propia autoridad. Una y otra vez en este sermón, Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ningún profeta en la historia de Israel habló jamás así. Esa frase, pero yo os digo, habría sido impactante para una audiencia judía del primer siglo. Los rabinos siempre apelaban a autoridades anteriores. Decían, el rabino tal enseñó esto, y el rabino cual concordó. Jesús pasa por alto todo eso. Habla con su propia autoridad porque Él es la autoridad. Él es el Rey. Ahora recorramos el sermón mismo, comenzando con las bienaventuranzas en Mateo 5, versículos 3 al 12. Estas son las declaraciones inaugurales del manifiesto, y lo ponen todo al revés. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza. Y la palabra bienaventurados aquí es la palabra griega makarios, que no significa simplemente feliz. Lleva el sentido de ser profunda y genuinamente afortunado a los ojos de Dios, favorecido por el cielo independientemente de las circunstancias externas. Y miren a quienes Jesús llama bienaventurados. Los pobres en espíritu. Los que lloran. Los mansos. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos. Los de limpio corazón. Los pacificadores. Los que padecen persecución. Cada una de estas categorías describe personas que el mundo llamaría débiles, desafortunadas o derrotadas. Pero Jesús dice que estos son los que poseen el reino. Esto es un desafío directo a los valores de toda estructura de poder terrenal, tanto entonces como ahora. En los días de Jesús, los romanos valoraban la fuerza, la conquista y la gloria. El establecimiento religioso valoraba la piedad exterior, el estatus social y las credenciales teológicas. Jesús mira más allá de todo eso y dice que el reino pertenece a los humildes, a los quebrantados y a los hambrientos. Hay una estructura en las bienaventuranzas que vale la pena notar. La primera bienaventuranza dice de ellos es el reino de los cielos, y la octava bienaventuranza, en el versículo 10, dice lo mismo, de ellos es el reino de los cielos. Forma un paréntesis literario, lo que los eruditos llaman una inclusio. Todo lo que está entre esos dos extremos describe cómo son los ciudadanos del reino. Y aquí está lo notable, Jesús no está dando una lista de cosas que debemos hacer para ganar el reino. Está describiendo el carácter que el reino produce en las personas que lo reciben. El llanto, la mansedumbre, el hambre de justicia, la misericordia,
la pureza, la pacificación, todo esto fluye de un corazón que ha encontrado la gracia de Dios. La cuarta bienaventuranza merece atención especial. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Recuerdan cuán central fue la palabra justicia en la lección 2? Jesús le dijo a Juan en su bautismo que debían cumplir toda justicia. Ahora dice, las personas que desesperadamente anhelan esa justicia, de la manera en que una persona hambrienta anhela el pan, esos son los bienaventurados. No es interés casual. Es desesperación. Y esa palabra saciados en el griego es chortazo, que significa estar completamente satisfecho, lleno hasta más no poder, como un animal que ha comido hasta hartarse. Jesús está prometiendo que el hambre de justicia no quedará sin respuesta. Dios la satisfará abundantemente. Después de las bienaventuranzas, Jesús pasa a dos metáforas poderosas en los versículos 13 al 16, la sal y la luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y noten, no dice que deberían ser sal y luz. Dice que lo son. Es una declaración de identidad, no un mandamiento. La sal en el mundo antiguo tenía dos funciones principales: preservación y sabor. Sin refrigeración, la sal evitaba que los alimentos se descompusieran. Y hacía que la comida supiera como debía saber. Jesús está diciendo que su pueblo del reino tiene ese mismo efecto en el mundo que los rodea. Preservan lo que es bueno. Sacan el verdadero sabor de la vida como Dios la diseñó. Pero luego viene la advertencia, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En el antiguo cercano Oriente, la sal podía perder su potencia si se contaminaba con impurezas. Una vez diluida, se volvía inútil. La implicación es seria. Los ciudadanos del reino que pierden su carácter distintivo, que se mimetizan completamente con la cultura circundante, se vuelven ineficaces. La metáfora de la luz es igualmente impactante. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús no está pidiendo una fe escondida y privada. El reino está destinado a ser visible. El versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de la visibilidad no es la autopromoción. Es señalar a las personas hacia Dios. Ahora llegamos a una de las secciones más malinterpretadas del sermón. A partir del versículo 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Algunas personas leen esto y piensan que Jesús simplemente está afirmando la ley del Antiguo Testamento tal como era. Otros piensan que la está reemplazando. La verdad es más matizada que cualquiera de esas lecturas. La palabra griega para cumplir aquí es pleró, y significa llenar, completar, llevar a su plenitud prevista. Piensen en ello como una semilla que se convierte en árbol. El árbol no destruye la semilla. La cumple. Lleva la semilla a lo que siempre estuvo destinada a ser. Eso es lo que Jesús hace con la ley. Y luego viene la serie de 6 contrastes, a veces llamados las antítesis, desde el versículo 21 hasta el 48. Cada uno sigue el mismo patrón, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús toma un mandamiento de la Torá y lo profundiza, llevándolo del comportamiento externo a la realidad interna. El primero es sobre el homicidio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ese es el sexto mandamiento. Pero Jesús dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. No está bajando el estándar. Lo está elevando dramáticamente. La ley decía no mates. Jesús dice ni siquiera albergues desprecio. El reino trata con la raíz, no solo con el fruto. El segundo contraste hace lo mismo con el adulterio. La ley decía no cometas adulterio. Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De nuevo, va más allá del acto exterior hacia la disposición interior. Al reino le importa el corazón, porque ahí es donde se origina todo comportamiento. Y la progresión continúa. Divorcio, juramentos,
venganza y amor a los enemigos. En cada caso, Jesús va más lejos que el mandamiento original. Y el clímax llega en el versículo 48, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfectos es teleios en griego, y no significa impecable de la manera en que normalmente pensamos. Significa completo, maduro, íntegro. Significa vivir con el mismo tipo de amor e integridad que caracteriza a Dios mismo. Esto plantea una pregunta obvia: si este es el estándar, ¿quién puede alcanzarlo? Y ese es precisamente el punto. El Sermón del Monte no es un manual de autoayuda. Es un retrato de la vida del reino que solo la gracia hace posible. Nos impulsa a depender de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. Como Pablo escribiría más tarde, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Pasando al capítulo 6, Jesús cambia del qué de la justicia al cómo. Aborda los tres pilares de la práctica espiritual judía, la limosna, la oración y el ayuno. Y su preocupación es la misma en los tres, la motivación. El versículo 1 establece el tema: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En cada caso, Jesús contrasta a los hipócritas con el discípulo genuino. Los hipócritas dan, oran y ayunan públicamente para ganar la admiración humana. Jesús dice, ya tienen su recompensa. Esa frase en griego es apeichosin, que era un término comercial que significaba pagado en su totalidad. Es como sellar un recibo. Querían el aplauso humano, lo obtuvieron, y eso es todo lo que recibirán. La cuenta está cerrada. Pero el discípulo genuino da en secreto, ora en secreto y ayuna en secreto. Y el Padre, que ve en lo secreto, recompensa en público. El reino opera con una economía completamente diferente a la del mundo. En la economía del mundo, la visibilidad equivale al valor. En la economía del reino, la intimidad con Dios es donde está el verdadero tesoro. Justo en el centro de la sección sobre la oración está el Padre Nuestro, versículos 9 al 13. Y es asombroso lo compacto y rico que es. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esas tres primeras peticiones son todas acerca de Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Antes de pedir algo para nosotros, nos orientamos hacia Dios. Y luego siguen las peticiones personales, el pan de cada día, el perdón y la liberación del mal. Noten el orden. Necesidades físicas, necesidades relacionales y necesidades espirituales. Y la oración sobre el perdón es llamativa porque Jesús inmediatamente la elabora en los versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es opcional en el reino. Es estructural. La segunda mitad del capítulo 6, a partir del versículo 19, trata sobre el tesoro y la ansiedad, y los dos están profundamente conectados. No os hagáis tesoros en la tierra, dice Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Está haciendo una observación psicológica. Aquello en lo que inviertes captura tu corazón. Tu dinero sigue a tus valores, pero luego tu corazón sigue a tu dinero. Y luego viene uno de los pasajes más amados de toda la Biblia, versículos 25 al 34, donde Jesús les dice a sus seguidores que no se preocupen. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El argumento que Jesús plantea es poderoso en su sencillez. Si Dios cuida de las aves y las flores, cosas que tienen mucho menos valor que los seres humanos, ¿no cuidará de ustedes? La ansiedad es fundamentalmente un problema de confianza. Es decir, no estoy seguro de que Dios proveerá. Y Jesús dice que esa es la mentalidad de quienes no conocen al Padre, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Y todo el pasaje construye hacia lo que posiblemente sea la declaración de tesis del Sermón del Monte completo. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está de nuevo, reino y justicia, las dos palabras que definen el Evangelio de Mateo. El Rey dice, hagan de mi reino y mi justicia su búsqueda principal, y todo lo demás caerá en su lugar. El capítulo 7 lleva el sermón a su conclusión con una serie de advertencias y llamados a la decisión. Jesús aborda el juzgar en los versículos 1 al 5, con la famosa imagen de la paja y la viga. Luego la regla de oro en el versículo 12, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa última frase es significativa. Jesús dice que todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, puede resumirse en este principio de amor activo. Y luego vienen los 4 contrastes que cierran el sermón. 2 puertas, estrecha y ancha. 2 árboles, bueno y malo. 2 declaraciones, los que dicen Señor, Señor versus los que hacen la voluntad del Padre. Y 2 constructores, el que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena. Los 2 constructores en los versículos 24 al 27 son particularmente poderosos. Ambos oyen las palabras de Jesús. Ambos construyen casas. La diferencia es que uno actúa según lo que oye y el otro no, y noten, la tormenta llega a ambos. Seguir a Jesús no nos exime de las tormentas. La pregunta es si tu fundamento se mantiene firme. La roca es la obediencia a la enseñanza de Jesús. La arena es oír sin hacer. Y la palabra que Jesús usa para el colapso de la casa sobre la arena es dramática. Fue grande su ruina. Santiago hace eco de esto más tarde cuando escribe, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mateo cierra el sermón con un comentario editorial que revela su impacto. Versículos 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esa palabra admiraba es expreso en griego, que literalmente significa quedar fuera de sus sentidos. Estaban atónitos. Y la razón es clara, Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Los escribas citaban a otros maestros. Jesús se citaba a sí mismo. Los escribas interpretaban la ley. Jesús la había escrito. Esa es la declaración del Sermón del Monte. El que habla estas palabras no es un comentarista. Es el Rey, y este es su manifiesto. Repasemos nuestras preguntas de discusión. La primera pregunta es cómo las bienaventuranzas redefinen quién es bienaventurado y qué significa eso para nuestra comprensión del éxito y el valor. Las bienaventuranzas fundamentalmente invierten el sistema de valores del mundo. En cualquier cultura, antigua o moderna, la bienaventuranza o el éxito se asocian con la riqueza, el poder, la influencia y la comodidad. Jesús revierte todo eso. Los bienaventurados son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que se duelen por el pecado, que son gentiles en lugar de agresivos, que anhelan desesperadamente la justicia de Dios. Esto no es un ajuste menor. Es una inversión completa. Y obliga a cada oyente a preguntarse, ¿estoy midiendo mi vida por los estándares del reino o por los del mundo? La segunda pregunta es qué quiere decir Jesús con cumplir la ley y cómo las 6 antítesis lo demuestran. Jesús cumple la ley revelando su intención más profunda. La ley nunca fue solo sobre el cumplimiento externo. Cuando Dios dijo no matarás, no estaba diciendo el odio está bien siempre que no mates físicamente a alguien. La ley siempre apuntaba hacia un corazón transformado por el amor. Pero a lo largo de siglos de interpretación rabínica, el enfoque se había reducido a lo externo. Jesús lo abre de par en par otra vez. Cada antítesis toma un mandamiento y muestra cómo se ve cuando se vive plenamente, no solo en la superficie sino en los pensamientos y motivaciones más íntimos. La ley encuentra su cumplimiento cuando está escrita en el corazón, exactamente como profetizó Jeremías 31 horas y 33 minutos. La tercera pregunta explora buscar primeramente el reino de Dios y su justicia como el mandato central del sermón y cómo se ve en la práctica. Este es el centro gravitacional del sermón completo. Todo lo anterior construye hacia él.
Las bienaventuranzas describen el carácter del reino. Las antítesis describen la ética del reino. Las enseñanzas sobre la oración, la ofrenda y el ayuno describen la espiritualidad del reino. Y todo converge en esto: hagan del reino su primera prioridad. En la práctica, significa que cada decisión, cada relación, cada uso del tiempo y el dinero se filtra a través de una pregunta: ¿esto se alinea con el reino de Dios y su justicia? No significa ignorar las responsabilidades prácticas. Jesús dice explícitamente: todas estas cosas os serán añadidas. Pero significa que esas cosas prácticas ya no son la fuerza motriz. El reino lo es. Y la pregunta final lo conecta todo: ¿por qué Jesús termina con la parábola de los dos constructores, y que revela sobre la naturaleza del verdadero discipulado? Los dos constructores son la conclusión perfecta porque fuerzan una decisión. Todo el sermón ha estado construyendo hacia una respuesta. Has oído el manifiesto del rey. Has oído lo que el reino exige. Ahora, ¿qué harás? Ambos constructores oyen. Eso es importante. El conocimiento no es el problema. La diferencia es la acción. El constructor sabio no solo admira la enseñanza de Jesús ni está de acuerdo con ella intelectualmente. Construye su vida sobre ella. Y la imagen de la tormenta es crucial. La obediencia no previene las tormentas, pero determina si sobrevives a ellas. Jesús está diciendo: el reino que estoy describiendo no es teórico. Es el único fundamento que se mantiene cuando todo lo demás se derrumba. Y eso conecta con el asombro de las multitudes. Nunca habían oído a nadie enseñar así porque nadie había tenido jamás la autoridad para enseñar así. Los escribas podían explicar la ley. Jesús la cumplió. Los profetas señalaron hacia el reino. Jesús lo inauguró. Y la pregunta que deja a cada oyente, en el primer siglo y hoy, es la misma: ¿construirá sobre esto, o no? Ese es el manifiesto. El rey ha hablado. Ha descrito un reino donde los humildes son exaltados, donde la justicia va más allá del comportamiento, donde la oración es íntima y secreta, donde la ansiedad da paso a la confianza, y donde el único fundamento que perdura es la obediencia a sus palabras. La próxima semana veremos a este rey pasar de la enseñanza a la acción cuando entremos en Mateo capítulos 8 y 9, donde el rey demuestra su autoridad a través de milagros. Hasta entonces, que se encuentren entre aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y que sean saciados. Feliz sábado a todos. ¡Feliz sábado!